estuvimos repasando el electrocardiograma normal y algunas arritmias. Y hoy vamos a ver bloqueos de ramas y bradiarritmias. La clase pasada nosotros vimos taquiarritmias, o sea, taquicardias. Hoy vamos a dar bradicardias y bloqueos de rama. Bueno, entonces vamos a repasar, antes de comenzar, vamos a repasar un poco esto, ¿verdad? Que es el sistema de conducción del corazón. Y fíjense que el corazón tiene una dirección, ¿verdad? Tiene una dirección desde el impulso nervioso, ¿verdad? Porque el impulso nervioso, el corazón es como un motor, ¿verdad? Que tiene una parte eléctrica y una parte mecánica. Lo que nosotros podemos ver en el electrocardiograma, a través del electrocardiograma, cómo está funcionando la parte eléctrica. Y a través de eso podemos interpretar de cómo podría estar funcionando la parte mecánica. Pero no hay que confundir, porque el electrocardiograma no detecta algunas disfunciones mecánicas. Por ejemplo, que se rompa una cuerda tendinosa no va a poder ver, ¿verdad? O que exista algún tipo de valvulopatía no va a poder ver. Pero sí va a poder interpretar alguna falla eléctrica, y a través de eso podemos interpretar de que una de las cámaras, ya sea el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho, está aumentado de tamaño, ¿verdad? O hay hipertrofia, ¿verdad? Esas cosas podemos interpretar. O que necrosó una parte del músculo porque su dirección se desvió, ¿verdad? Esas cosas vamos a poder interpretar en el electrocardiograma. Entonces es importante saber de que el corazón tiene un impulso nervioso que se genera en el corazón y termina en el corazón, ¿verdad? Y eso tiene una dirección, ¿verdad? Entonces el impulso eléctrico siempre comienza en el nódulo sinusal. No va a comenzar nunca normalmente en las fibras de Purkinje ni en el nódulo auriculoventricular, necesariamente sí o sí, y en cada ciclo va a comenzar en el nódulo sinusal, ¿verdad? Y luego se va a dirigir a través de las fibras internodales, ¿verdad? Que son anterior, medio y posterior. Se va a dirigir hasta el siguiente punto, que es el nódulo auriculoventricular, y ahí va a tener un retraso de 0,2 a 0,3 segundos. Y luego de ese retraso se va a dirigir por el haz de His, primeramente por la rama izquierda y luego por la rama derecha, y finalmente va a terminar en las fibras de Purkinje. Entonces todo se despolariza y se vuelve a repolarizar. Entonces siempre va a comenzar en la base y va a terminar en la punta. Pero esa dirección va a ser diferente en cada una de las personas, ¿verdad? Porque el tamaño del corazón y la función del corazón es diferente en todas las personas. Entonces puede ser que un corazón que es anchito y gordito, su eje eléctrico va a estar un poquito más desviado a la izquierda, o sea, hacia arriba. Y una persona delgada y alta y flaca, su eje eléctrico va a terminar hacia abajo, ¿verdad? Hacia los pies, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay ejes eléctricos que tienen menos 30 y otros ejes eléctricos que tienen 90 o más 120, ¿verdad? Que puede ser normal en una persona alta. No necesariamente va a ser un desvío a la derecha o un desvío a la izquierda. Entonces, por eso siempre hay que conocer, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a hacer la interpretación de un electrocardiograma, saber de quién es el electrocardiograma, para poder interpretar bien, que sea normal o que sea patológico.
Bueno, entonces el eje eléctrico por encima de menos 30 se considera un eje eléctrico desviado a la izquierda, ¿verdad? O sea que acá más o menos está 0 grados, ¿verdad? 0 grados, acá está 30, 60, 90, según el sistema del eje axial, ¿verdad? Y acá en ABL está menos 30, o sea, por encima de menos 30 ya es un desvío de eje a la izquierda. Y aquí más o menos está 120, que es entre 3. Y por encima de eso ya es un desvío a la derecha, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir ahí. Bueno, entonces hay criterios electrocardiográficos para ver los bloqueos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tengo que mirar? Y tengo que mirar especialmente, analizar las derivaciones, ¿verdad? Entre B1 y B6, mirar esas derivaciones, ¿verdad? Para poder analizar el eje también, ¿verdad? Pero no solamente esas derivaciones, porque vamos a tener que mirar también las derivaciones frontales que son de 1, de 2, de 3, ABL, ABF, ¿verdad? Y ABR. Mirar el complejo QRS. El complejo QRS tiene que tener una medida no sobrepasando los 2 cuadritos, no debe sobrepasar los 2 cuadritos, o no debe ser mayor a 0,12. Si tiene más de 3 cuadritos, quiere decir que ya es mayor a 0,12. Y ahí estamos hablando de un QRS ancho. Y cuando vemos un QRS ancho, es que tenemos que sospechar de algún tipo de arritmia. Entonces, por eso lo primero es el ensanchamiento del QRS, que no debe ser mayor a 0,12, o sea, mayor a 3 cuadritos no tiene que tener el QRS. Y eso simplemente muchas veces se ve. Alteración en la configuración del QRS. El QRS también tiene una configuración normal, ¿verdad? Porque la onda K o la onda Q, nosotros decimos onda Q, ustedes dicen onda K. La onda Q siempre tiene que ser una onda que no se ve o sea un poquito negativa, ¿verdad? La R siempre tiene que ser una onda picuda y alta. Y la S siempre tiene que ser una onda negativa hacia abajo, ¿verdad? Entonces, esa configuración normalmente tiene que tener. Después, la inversión de la onda T, ¿verdad? Normalmente cuando hay QRS ancho, la onda T está hacia abajo, ¿verdad? Que se puede ver en algunos infartos también. Bueno, bloqueo de rama derecha. Cuando existe un bloqueo de rama derecha, quiere decir que el haz, ¿verdad? La rama del haz de His del lado derecho puede haber un bloqueo, ¿verdad? Y eso se puede ver a una necrosis o un infarto de tabique, ¿verdad? O se puede ver a una hipertrofia del lado derecho. Se debe ver a una insuficiencia cardíaca del lado derecho. Entonces ahí es que se pueden dar los bloqueos de rama. Bueno, entonces en el bloqueo de rama derecha, ¿verdad? Siempre le vamos a mirar también al QRS, y este por ejemplo es un QRS patológico, ¿verdad? Porque si nosotros analizamos, tenemos que la primera onda que vamos a ver es la Q, ¿verdad? Acá se ve una onda R pequeña. Por eso está en R minúscula, ¿verdad? Se ve una onda R pequeña, después se ve una onda S, y luego una onda R grande. Y esto tiene como 5 cuadritos, ¿verdad? Esto es un QRS y su onda T negativa. Esto tiene como 5 cuadritos de ancho. Esto es un QRS ancho patológico. Bueno,
En B1. Por que tem dois R? ¿Eh? Por que tem dois R? Duas ondas R. Por quê? ¿Por qué dos ondas R? Y ahí, justamente porque hubo una inversión, ¿verdad? Normalmente eso hay que ver en qué derivación se ve, ¿verdad? Porque no vas a ver esta imagen en todas las derivaciones. Acá, por ejemplo, en B1 se puede ver esta imagen, ¿verdad? Y normalmente cuando ocurre en B1, ¿verdad? Que si vos te vas en el electrocardiograma y la derivación B1 está en esta posición y lo que interpreta es lo que está ocurriendo justamente en el tabique. Este mismo se puede ver en B1, en B2 o en B3, ¿verdad? Difícilmente en B6. Pero acá, si es que se ve en B1 esa imagen, el QRS ancho, ¿verdad? Está hablando de un bloqueo, o sea, de un desvío. Quiere decir que dos veces llegó el impulso eléctrico llegó dos veces al mismo sitio y como no pudo pasar, ¿verdad? Entonces hay dos impulsos consecutivos, por eso se ven dos ondas R. Bueno, y ahí justamente en ese tipo de imágenes podemos ver en B1 y en B2, ¿verdad? Pero no siempre va a ser ese mismo tipo de imágenes. Podemos ver dos ondas R pequeñas también y una onda S en el medio. Dos ondas R pequeñas, una onda S en el medio. Podemos ver una onda R pequeña, una onda S y una onda R grande. Podemos ver una onda R pequeña, una S grande y una R grande, ¿verdad? Entonces, o podemos ver simplemente una sola onda R ancha. O sea que distintos tipos de configuración pueden tener. Lo único que nosotros tenemos que tener en cuenta es ahí el QRS ancho, independientemente a la configuración de lo que vemos, ¿verdad? Lo que nos tiene que llamar la atención a nosotros es ver siempre el complejo QRS ancho más de 3 cuadritos, que serían más de 0,12. Bueno, entonces ese tipo de imágenes vamos a ver en B1 y en B2. Bueno, el bloqueo de rama derecha, para el QRS ancho por encima de 0,12, el QRS positivo en B3, en ABF, en B1 y en B2, y la R amplia más que la R pequeña en B1. Bloqueo de rama derecha, significado clínico. La rama derecha del haz de His tiene estrecha relación con la porción inicial del trígono fibroso y de la válvula aórtica y tricúspide, ¿verdad? Porque la rama derecha está cerca del ventrículo derecho, ¿verdad? Y al inicio está cerca de la válvula aórtica y la tricúspide. La rama derecha es más vulnerable que la rama izquierda. Cuando hay un bloqueo de la rama derecha normalmente es más grave que cuando existe un bloqueo de rama izquierda. Bueno, los bloqueos de ramas derechas, la forma más patológica sería una comunicación, ¿verdad?, entre las dos cavidades, enfermedad de Einstein, embolia pulmonar, enfermedad de Chagas, infarto agudo de miocardio del lado derecho, y bloqueos de ramas asintomáticas. Para muchas veces podemos ver bloqueos de ramas y el paciente no presenta ninguna patología, ¿verdad? En ese caso simplemente hay que evaluar, porque si no se encuentra una causa específica, no podemos hacer un tratamiento, ¿verdad? Bueno, entonces los bloqueos de rama derecha se puede ver en corazón sin evidencia de cardiopatía estructural, se puede ver en personas normales, por decir así, ¿verdad? Solamente que el QRS no va a ser muy ancho. A veces podemos ver un QRS un poquito por encima de 0,12, ¿verdad? Pero no es muy significativo. Y no se evidencia ninguna patología estructural. Enfermedades obstructivas generalmente pulmonares,
¿verdad? Porque fíjense que las enfermedades obstructivas pulmonares, especialmente las crónicas, como el enfisema y otras patologías, pueden hacer que el corazón derecho tenga una sobrecarga de trabajo por el pulmón, ¿verdad? Entonces hay una enfermedad obstructiva y el corazón derecho está haciendo mucho trabajo tratando de llevar sangre hacia el pulmón, ¿verdad? Entonces, en esa sobrecarga de trabajo puede ocurrir el bloqueo del lado derecho. Enfermedades degenerativas del sistema de conducción, ¿verdad? Que son más raras, y otras como el infarto agudo de miocardio anteroseptal, que sería el infarto entre el septo y la pared anterior, el tromboembolismo pulmonar agudo, que también tiene relación con el lado derecho del corazón, porque generalmente ahí se forman los trombos que después van al pulmón. Insuficiencia cardíaca congestiva aguda y pericarditis o miocarditis aguda. En esas patologías se puede ver bloqueo de rama. Y siempre los bloqueos de rama están relacionados frecuentemente a las enfermedades pulmonares. Bueno, los bloqueos de rama izquierda. El bloqueo de rama izquierda es cuando puede existir un bloqueo en cualquier segmento, ¿verdad? Del haz de His del lado izquierdo. Bueno, y ahí justamente las alteraciones vamos a ver en B6, B5, B4 a veces, normalmente, ¿verdad? Fíjense acá, por ejemplo, en B6 hay una sola R ancha, ¿verdad? Y prácticamente no se evidencia ni la S ni la Q o la Q, ¿verdad? Y acá la misma cosa en B5, ¿verdad? Se evidencia una sola R ancha que normalmente tiene más de 3 cuadritos. Bueno, entonces, los bloqueos del lado izquierdo preferentemente se evidencian en B5 y B6. ¿Por qué? Porque miran el corazón del lado izquierdo. Sin embargo, B1 y B2 mira el corazón del lado derecho, porque está en esta posición, ¿verdad? Y B6 mira el corazón de la cara lateral. Entonces, evidencia mejor los bloqueos de esa parte, ¿verdad? Complejo QRS ancho, también de duración superior a 0,12. Onda QS o RS, ¿verdad? Que puede ser una R pequeña y una S, ¿verdad? Una R pequeña y una S profunda. Esto se ve mejor en B1, ¿verdad? O en B2. Y el eje eléctrico desviado a la izquierda, por supuesto. Bueno, estos son otros tipos de morfología que se pueden ver. Se puede ver una R ancha, una T negativa, una R ancha, una T negativa, ¿verdad? Esto, por ejemplo, se ve en B4, en B5 y en D1. Bueno, fíjense, este es un bloqueo de rama izquierda muy característico, ¿verdad? Y fíjense que la dirección de 1 está en esta posición, o sea, le mira al corazón en la cara lateral también, de 1, porque está acá a 0 grados. Entonces fíjense la R ancha y la T negativa. Después ABL también está acá en esta posición, que es en menos 30. Entonces también le mira el corazón del lado izquierdo, y acá aparece una R ancha y una T negativa. En B5 y B6, para que son derivaciones que se colocan acá, entonces también le mira el corazón en la cara lateral. Y fíjense que las alteraciones del QRS ancho aparecen en B1, en ABL, en B5 y en B6, que muestran la cara lateral del corazón, el QRS ancho y la onda T negativa. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá hay un bloqueo, ¿verdad?, de la rama izquierda. Entonces, toda la conducción que vino del nódulo auriculoventricular va a pasar hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Y va a despolarizar la rama derecha, ¿verdad?
pero no va a despolarizar la rama izquierda. ¿Y qué va a hacer la rama derecha? Le va a enviar un impulso tardío al corazón izquierdo, y por eso se ve un QRS ancho, ¿verdad? E por isso ele sai negativo, doutora? Por que o V1 e o V2 Porque la repolarización también se retrasa. Por eso la onda T está negativa. Pero fíjate que esto puede ocurrir también en un infarto, ¿verdad? Porque si yo tuve un infarto del músculo izquierdo, ¿verdad? Y agarró el septo, que normalmente cuando hay infarto de la cara anterior y lateral, agarra también el septo. Y si hay un infarto del septo, quiere decir que la rama izquierda va a estar muerta y no va a pasar conducción. Entonces, ¿qué va a hacer la rama derecha? Va a recibir la conducción y va a enviar un impulso a las fibras que posiblemente están todavía ahí, algunas vivas, ¿verdad? Y ahí va a haber un retraso de la despolarización. Y por eso me va a marcar el QRS ancho. Bueno, ahí por ejemplo entonces, bloqueo de rama izquierda. Entonces, QRS ancho, ¿verdad? Por encima de 0,12 y el QRS positivo en D1, en ABL, en B5 y en B6 como vimos acá. QRS positivo en B1, en ABL, en B5 y en B6. Pues esos son criterios para hacer diagnóstico de bloqueo de rama izquierda. Bueno, y la S profunda en B1. Y acá, si es que se fijan, hay una S profunda en B1 y en B2. ¿Verdad? Normalmente hay S profunda en B1 y en B2. ¿Verdad? Pero acá hay un QRS ancho y bien profundo. O sea que sería más profundo de lo normal. Bueno, bloqueo de rama izquierda es el caso más común. Es raro ver bloqueo de rama derecha. Por eso dice que los bloqueos de rama derecha son más graves, pero son más escasos también. Sin embargo, los bloqueos de rama izquierda son más frecuentes. Son más frecuentes. ¿En dónde se puede ver bloqueo de rama izquierda? Fíjense que en el 60% de los casos se puede ver en las personas hipertensas. Y si yo hago un electrocardiograma, ¿verdad? Y veo un desvío de eje a la izquierda, siempre le pregunto al paciente, ¿vos tenés la presión alta? Y me dice, no, yo no tengo la presión alta, pero a veces sí tiene la presión alta. Entonces, su electrocardiograma revela de que ese paciente sí tiene la presión alta por su desvío, ¿verdad? Y los bloqueos de rama izquierda normalmente están relacionados con la hipertensión arterial no controlada, crónica. La enfermedad coronaria, porque en un infarto agudo, especialmente la cara anterior y izquierda, normalmente sí o sí se ve bloqueo de rama izquierda. Y otras enfermedades degenerativas, ¿verdad? Esto por ejemplo ya es muy raro, esa enfermedad de Lenegre, ¿verdad? Que son bloqueos de ramas en donde no existe un infarto, simplemente se bloquea por una, inclusive no hay un problema estructural del por qué se bloquea la rama izquierda, pero esas son patologías bastante raras. Bueno, aparición aguda. ¿En dónde se puede ver un bloqueo de rama agudo? En un infarto agudo, en la cara anteroseptal, en las insuficiencias cardíacas agudas, en las pericarditis o las miocarditis agudas, que son problemas infecciosos, en los traumatismos de cardíaco agudo y en los marcapasos. Bueno, entonces esos son criterios para hacer el diagnóstico de bloqueo de rama derecha e izquierda. Para hacer el diagnóstico de bloqueo de rama derecha, y vamos a repasar otra vez para que se quede bien claro. Vamos a ver las alteraciones en B1 y en B2, pero no vamos a ver las alteraciones en B5 y en B6.
¿verdad? Vamos a ver las alteraciones en B1 y en B2 y podemos ver cualquiera de esas configuraciones con el QRS ancho en B1 y en B2, pero no vamos a ver en B5 y en B6. Eso es bloqueo de rama derecha. Y ahí hay que comparar con el cuadro clínico del paciente. Más todavía sospechar esto en enfermedades pulmonares obstructivas o en tromboembolismo pulmonar. Ahora, el bloqueo de rama izquierda, ahí sí vamos a ver las alteraciones en B6 y en B5. También podemos ver en B1 y en B2, pero ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver el QRS positivo, especialmente en D1, en ABL, en B5 y en B6. Y vamos a ver una S profunda en B1 y en B2. Siempre el QRS ancho. Y ese es el criterio principal para hacer el diagnóstico de bloqueo de rama izquierda. Bueno, hay otra cosa que también es muy frecuente y que no hay que confundir con bloqueo de rama izquierda, que es el hemibloqueo anterior izquierdo, que es el más frecuente, hemibloqueo anterior izquierdo. Bueno, hay dos tipos de hemibloqueos, el hemibloqueo posterior y el hemibloqueo anterior. Y el más frecuente de todos es el hemibloqueo anterior izquierdo. ¿En dónde se ve estas alteraciones? También se pueden ver en personas hipertensas mal controladas, el hemibloqueo anterior izquierdo especialmente. Bueno, criterios para hacer el diagnóstico de hemibloqueo anterior izquierdo. Y estos criterios muchas veces tenemos que aprender de memoria. ¿Verdad? Claro que al principio nos va a costar, ¿verdad? Pero una vez que vamos repitiendo y mirando el electrocardiograma ya se nos queda. Bueno, presencia de complejos QRS en ABR y en ABL termina en una onda R, ¿verdad? ABR está acá y ABL está acá. Normalmente el ABL tiene una R muy alta porque es un desvío a la izquierda. ¿Y cómo nosotros vamos a saber que ese corazón tiene un desvío a la izquierda o a la derecha? Normalmente mirándole al ABL. ABL es una derivación que está en esta posición del brazo izquierdo, que está a menos 30 grados, ¿verdad? Y fíjense que si el electrodo, ¿verdad?, que le mira al corazón en esta posición, va a haber una despolarización del mismo tamaño hacia la base y hacia la punta. Entonces, normalmente acá vamos a ver lo que se conoce como onda bifásica, que es una onda positiva y una onda negativa del mismo tamaño. Esto entonces, vean. ¿Qué se ve acá? Se ve una onda R muy alta. Quiere decir que el eje eléctrico está desviado a la izquierda. Ahora, y acá normalmente se ve todo negativo. ¿Qué pasa acá? Se ve una onda R muy alta también acá, ¿verdad? Donde normalmente tiene que haber una onda R negativa. Acá se ve una onda R positiva, ¿verdad? Y eso me habla de que el eje está desviado a la izquierda. El pico de la onda R en D2 y en D3, ¿verdad? Esto también, ¿verdad? Esto tiene que ser positivo acá. Acá está negativo, está profundo. Y acá también está negativo. Esto tiene que ser positivo. La onda R siempre es positiva, nunca es negativa. Sin embargo, en D2 y en D3 está negativo. Después, la onda S profunda en D2 y en D3, ¿verdad? Y en ABF también. Después, la onda T positiva en D2, en D3, en ABF, la onda T alta en las esto también, esto por ejemplo es muy alto y
porque esto tiene que ser más redondeado, especialmente en B5, en B6 se ve más redondeado, sin embargo acá se ve más alto, ¿verdad? Bueno, y el eje eléctrico desviado a la izquierda y la onda S profunda en B5 y en B6, ¿verdad? Acá normalmente no se ve onda S. En B5 y en B6, en los electrocardiogramas normales, la onda S casi no aparece o aparece muy pequeña. Sin embargo, en los hemibloqueos aparece una onda S muy profunda, ¿verdad? Entonces, hay varios criterios para poder hacer el diagnóstico de hemibloqueo anterior izquierdo, ¿verdad? Entonces, en primer lugar es ver que el eje eléctrico esté desviado a la izquierda. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Y primeramente mirándole a ABL. ABL con una onda R muy alta me indica de que hay desviación. Prácticamente no aparece la onda S acá, ¿verdad? Es una onda R alta, ¿verdad? Eso me habla de un... Y acá, esto también, la onda R positiva en ABR no puede ser, ¿verdad? Porque todas las ondas en ABR son negativas, no son positivas. Cuando yo veo una onda positiva en ABR es porque hay un desvío a la derecha. Digo a la izquierda. Después, las ondas S profundas en ABF, ¿verdad? Esto también me habla de un desvío a la izquierda, porque acá tiene que ser siempre positivo, nunca negativo, ¿verdad? En D2 también es muy profundo, esto tiene que ser positivo y no negativo. Y en D3 también negativo, ¿verdad? Todo esto tiene que estar positivo normalmente. Acá vemos en D2 negativo, en D3 negativo, en ABF negativo, ¿verdad? Y en ABR donde tiene que ser negativo es positivo, ¿verdad? Y luego las S profundas en B5 y en B6. Esos criterios hacen el diagnóstico de hemibloqueo anterior izquierdo. Ahora, ¿por qué es importante hacer el diagnóstico de esto? Porque yo tengo que controlar ese corazón. Por más de que este no tiene un tratamiento específico. Porque si un paciente con hemibloqueo anterior izquierdo me viene a mí, y yo diagnostico hemibloqueo anterior izquierdo, no quiere decir que ese paciente va a tener un tratamiento específico para esto, porque su tratamiento es controlar su enfermedad. Esa hipertensión está mal controlada y por más que el paciente me diga, no, pero mi presión se mantiene normal y yo tomo mi medicamento, es mentira. Porque no puede haber un desvío de eje eléctrico tan significativo. ¿Y qué quiere decir el hemibloqueo? Que una parte de la rama está bloqueada. O sea, no la rama completa izquierda, una parte de la rama izquierda está bloqueada. Eso significa, o sea, quiere decir que hay una sobrecarga importante del ventrículo izquierdo que tiene que ser controlada. Entonces, ¿para qué me sirve a mí eso? Para saber de que el tratamiento de ese paciente tiene que ser más agresivo, que el tratamiento antihipertensivo tiene que ser combinado. Yo no le voy a dar solamente un enalapril para controlar su presión, le voy a combinar, le doy un enalapril, un diurético, ¿verdad? Y una lodipina, ¿verdad? O sea, le voy a dar un tratamiento combinado porque esa presión hay que controlar. O sea, para eso me sirve hacer esos tipos de diagnósticos. Bueno, en mi bloqueo anterior izquierdo, ya vimos entonces, fíjense acá, las S muy profundas en D2, en D3 y en ABF, ¿verdad? O sea, negativas. Y en ABL muy positivas. La R positiva en ABL, muy positiva, ¿verdad? Y en ABL también positiva. Cosa que tiene que ser negativo. Acá tiene que ser negativo, pero está positivo, ¿verdad? Y las ondas S profundas también en B6, en B5 y en B6, ¿verdad? Esos son algunos criterios para diagnosticar en mi bloqueo anterior izquierdo.
Bueno, hemibloqueo anterior izquierdo se ve en el 70% de los pacientes hipertensos no controlados. Enfermedad coronaria, infarto agudo de miocardio también puede llevar a un hemibloqueo. Cardiopatías chagásicas, ¿por qué? Porque el corazón del lado izquierdo crece, ¿verdad? O cardiopatías congénitas. Patologías más frecuentes en obesos y brevilíneos, o sea que es el gordito chiquitito. Se ve, sí, se ve en el bloqueo anterior izquierdo, ¿verdad? Y normalmente esas personas viven con el bloqueo anterior izquierdo, peor todavía si es tabaquista y es hipertenso. Infarto agudo de miocardio anterolateral en hipertrofias del ventrículo derecho y cardiopatías congénitas. Se puede ver este tipo de bueno, el hemibloqueo posterior izquierdo. Entonces hay dos tipos de hemibloqueo. Hemibloqueo anterior izquierdo, que es el más frecuente, y hemibloqueo posterior izquierdo. Bueno, los hemibloqueos posteriores izquierdos vamos a ver en preferencia en los complejos D1 y ABL. Fíjense que la onda que dice ahí, la onda que en D2, en D3 y en ABF. La onda que es una onda que normalmente se ve muy pequeña, muy pequeñita o casi no se ve. Pero sin embargo, podemos ver un poquito más profunda acá. La onda que. Acá, por ejemplo, en D2 casi nunca se le ve a la onda que o a la onda Q. Si yo veo profunda, me tiene que llamar la atención, ¿verdad? Entonces acá vemos onda profunda, ¿verdad? La onda que, después en D3 vemos otra vez profunda la onda que, y en ABR también vemos profunda. Normalmente a la onda que o a la onda Q no se le ve ni en D2, ni en D3, ni mucho menos en ABR. Se le ve, pero muy pequeña. Si veo profunda, me tiene que llamar la atención. Pero con otros criterios, por supuesto, no es que solamente ahí ya es algo patológico. Bueno, la onda S profunda, otra vez, en D1 y en ABL, onda S profunda. Acá, por ejemplo, es más profunda de lo normal. Inclusive la onda S es más profunda que la onda R, que tiene que ser más alta. Después la onda R en D2, en D3 y en ABF. El eje eléctrico desviado a la derecha, vamos a encontrar acá el eje eléctrico desviado. Fíjense que acá en ABL tiene que haber una onda R y una onda S casi del mismo tamaño, que es la onda bifásica que normalmente vemos en los electrocardiogramas. Lo más normal es que la onda R inclusive sea un poco más alta que la onda S. Sin embargo, acá vemos la onda S más profunda. Quiere decir que acá hay un desvío del eje eléctrico hacia la derecha. Cuando la onda S es más profunda en ABL que la onda R, quiere decir que hay un desvío a la derecha. Y acá la misma cosa, ¿verdad? Esta onda es muy alta con respecto a esto. Bueno, bloqueo posterior izquierdo se puede ver en enfermedad coronaria, ¿verdad? Sobre todo en la oclusión en el 90% de las cardiopatías derechas, o sea que supongamos que hubo una isquemia del lado derecho, que es una oclusión de la rama derecha. Eso puede llevar a un hemibloqueo posterior izquierdo. En cardiopatía chagásica y en los pacientes de edad avanzada se puede ver también. Bueno, se puede ver combinaciones también, bloqueo derecho y bloqueo izquierdo. Se puede ver combinaciones. Bueno,
Eso es entonces. Lo que yo quiero que aprendan, que es lo más frecuente que van a ver, es criterios para hacer el diagnóstico de bloqueo completo de rama izquierda y criterios para hacer el diagnóstico de hemibloqueo anterior izquierdo, porque eso sí o sí van a ver, sí o sí van a ver. Lo otro es un poquito más raro, pero el bloqueo de rama izquierda y el hemibloqueo anterior izquierdo es muy frecuente. Bueno, las bradiarritmias. ¿Qué son las bradiarritmias? Así como la taquiarritmia, que es más frecuente inclusive que las bradiarritmias. La taquiarritmia es un trastorno en la frecuencia cardíaca, en donde la frecuencia cardíaca es por encima de 120, en las taquiarritmias. Pero en las bradiarritmias tiene que ser por debajo de 60, ¿verdad? Que es un trastorno en la frecuencia cardíaca que se hace más lenta. Existen bradiarritmias sinusales, ¿verdad? ¿Qué quiere decir una bradiarritmia sinusal? Que el nódulo sinusal está funcionando adecuadamente, pero muy lento. Eso significa. Entonces, y se genera la despolarización de las aurículas en todos los ciclos, pero de forma lenta. Eso es bradiarritmia sinusal. Después pueden haber bradiarritmias con bloqueos, que pueden ser bloqueos auriculoventriculares normalmente, bloqueo de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. Después pueden haber bradiarritmias con paros, ¿verdad? En donde el nódulo sinusal en ciertos ciclos para. Entonces no es frecuente, ¿verdad? Ahí van a haber ritmos irregulares. Después, ritmo de la unión y bloqueos aurículos ventriculares de primer grado, segundo y tercer grado. Bueno, ¿qué es el paro sinusal? O el paro sinusal transitorio. Normalmente hay paro sinusal transitorio. Entonces el paro sinusal es la falla en la descarga del nódulo sinusal. Resulta de la ausencia de la despolarización de las aurículas en el periodo de asistolia ventricular si no ocurren latidos de escape por marcapaso latente. O sea que el nódulo sinusal es el marcapaso principal, que sí o sí tiene que ser estimulado en todos los ciclos. En la falla, generalmente hay en algunos ciclos en donde para el estímulo del nódulo sinusal, ¿verdad? Entonces, hay momentos en que la onda P no se marca en el electrocardiograma. ¿Por qué? Porque cuando hay un paro o una falla sinusal, generalmente la onda P o no se marca o se marca negativa. Porque quiere decir que no ocurrió la despolarización de las aurículas. Fíjense ahí lo que pasa. Acá ocurrió un ciclo normal, ¿verdad? Acá ocurrió un ciclo normal, se marcó la onda P, se marcó el complejo QRS y se marcó la onda T. Después, el siguiente ciclo ocurrió de vuelta y acá ocurrió un paro, ¿verdad? Acá ocurrió un paro en donde no se marcó ningún ciclo y acá ocurrió el siguiente ciclo. O sea que hay momentos en que el corazón para. Eso significa. Bueno, los bloqueos sinoauriculares. La duración de la pausa es generalmente no dura mucho tiempo esa pausa. Porque a veces la persona ni siquiera se percata del paro. Isso que eu ia perguntar. Sí. Hay veces que la persona ni siquiera se da cuenta que sufre un paro. Y eso en la mayoría de los casos ocurre así. La persona vive normal y su corazón había sido entra en paro cada tanto. Morre e vive. Pero esta persona sigue normal, ¿verdad? Porque ese paro no dura mucho tiempo, dura segundos, ¿verdad?
Entonces, el bloqueo de salida sin auricular es causado por una alteración en la conducción durante la cual un impulso formado dentro del nódulo sinusal falla para despolizar la aurícula o se retrasa. Acá ocurre un retraso, ¿verdad? Por ejemplo, ocurren 3 latidos consecutivos normales y luego ocurre un retraso, luego 3 latidos consecutivos normales y otro retraso, ¿verdad? Bueno, después están los bloqueos sin auriculares. Generalmente en los bloqueos sin auriculares lo que se ve es una onda P anormal en ciertos ciclos y normal en otros ciclos, ¿verdad? Esta arritmia es reconocida en el electrocardiograma por una pausa resultante desde la ausencia de una onda P normal, ¿verdad? Fíjense acá. Esto, por ejemplo, acá no existe ninguna onda P, ¿verdad? Acá tampoco. ¿Por qué? Porque se ve como una turbulencia, ¿verdad? Y no se marca onda P. Recién acá vemos una onda P, ¿verdad? Y después acá otra vez hay una pausa y hay una siguiente onda P acá, ¿verdad? Entonces, y acá también. Acá, por ejemplo, en ciertos... Y ahí mejor se le determina, para esa falla, mejor se le determina en la derivación de 2. La derivación de 2 es la que le analiza mejor a la onda P. Y hay una parte en el electrocardiograma que yo normalmente cuando sospecho de arritmias pido, ¿verdad?, que se haga el electrocardiograma con la tira de ritmo. ¿Qué significa eso? En el electrocardiograma aparece la derivación de 1, de 2, de 3, de ABL, ABF, ABR, y después aparece de 2 así largo. Eso se llama tira de ritmo. Y ahí es cuando yo puedo ver si es que existe esta falla, ¿verdad? Porque estos son retrasos en la despolarización. Y es en donde acá ocurren ciclos consecutivos, ¿verdad? Pero acá normalmente no ocurrió un ciclo. O sea, lo que no ocurrió es la despolarización de la onda P. Ocurrió la despolarización del ventrículo, pero no ocurrió la despolarización de la aurícula. Porque solo la aurícula entró en paro, no el ventrículo. ¿Eso no es de fibrilación? No. Eso no es fibrilación, porque en la fibrilación auricular no se le ve a la onda P en ninguna de las derivaciones. Hay ausencia total de la onda P en la fibrilación auricular. Acá sí, solamente en algunos tramos no hay onda P, ¿verdad? Pero en la fibrilación auricular, que es la taquicardia más frecuente. Eso es taquicardia, esto es bradicardia. Bueno, después, ¿qué más? Bueno, acá por ejemplo, este es el síndrome del seno enfermo. Este tipo de arritmias, ¿verdad?, se presentan como bradiarritmias, ¿verdad? O sea, tampoco hay que confundir las taquiarritmias con la bradiarritmia, por eso siempre hay que calcular antes la frecuencia cardíaca, porque las taquiarritmias son más frecuentes que las bradiarritmias. Y en las bradiarritmias la frecuencia cardíaca siempre es por debajo de 60. Y pueden ser bradiarritmias regulares o bradiarritmias irregulares. Esto es una patología que se llama síndrome del seno enfermo. En esta patología normalmente ocurre un trastorno de irregularidad con una disminución de la frecuencia cardíaca y un paro sinusal y bloqueo de salida. ¿Qué quiere decir? Que acá, por ejemplo, se marca la onda P normal, pero la repolarización no ocurre. Ocurre la despolarización
fíjense lo que pasa. Acá, por ejemplo, ocurrió la despolarización de la aurícula. O sea, la aurícula bombeó sangre, bajó al ventrículo, el ventrículo expulsó la sangre de salida, pero no descansa. Repolariza de novo. No se repolariza, no hay ese descanso. Es como si fuera que no, todo el tiempo el ventrículo está contraído y nunca descansa. Es la misma cosa que yo esté haciendo esto con mi brazo y no esté descansando. Está sempre em Ventrículo sistólico. Fase sistólica. Entonces no ocurre la repolarización, ocurre solo la despolarización y no ocurre la repolarización. Antes ya ocurre una de vuelta, otro ciclo, ¿verdad? Con la despolarización de vuelta de la aurícula, otra vez la despolarización del ventrículo y no la repolarización. O sea que esto sí es grave, porque fíjense que si no ocurre la repolarización, Fica sempre sistólico. ese corazón puede entrar en paro en cualquier momento, ¿verdad? Porque no está descansando, ¿verdad? No está descansando. Y acá hay paros intermitentes, ¿verdad? Acá, por ejemplo, el corazón paró, ¿verdad? Y luego empezó otra vez a funcionar. Pero en ningún momento se ve una repolarización. Sí. Bueno, los bloqueos auriculoventriculares también son bastante frecuentes. Y hay bloqueos de primer grado, de segundo grado, que hay móvil 1 y móvil 2, y están los de tercer grado. Según la localización pueden ser supra, infra, ¿verdad? O intra. Entonces acá fíjense que muchas veces en los bloqueos de primer grado, ¿qué es lo que se ve en el bloqueo auriculoventricular? Fíjense, el problema en el bloqueo auriculoventricular está en el retraso auriculoventricular. Normalmente la conducción empieza en el nódulo sinusal y luego a través de las fibras internodales llega al nódulo auriculoventricular y sufre un retraso de ¿cuánto? De 0,2 a 0,3 segundos. No puede ser más que eso. Si existe ese retraso más de 0,3 segundos, ¿qué es lo que va a aumentar en el electrocardiograma? El intervalo PR. El intervalo PR es el retraso auriculoventricular. O sea, que es entre la despolarización de la P y el comienzo del complejo QRS. Esto no puede ser más de 2 cuadritos. El intervalo PR, que es acá una raya isoeléctrica, no puede ser más de 2 cuadritos. Cuando hay más de 3 cuadritos, quiere decir que ese intervalo es largo. O sea que el retraso que ocurrió en el nódulo auriculoventricular es más largo de lo normal. Y si hay un retraso ahí, quiere decir que va a haber un retraso también en el ventrículo. Por eso es retraso auriculoventricular, ¿verdad? O la patología tiene que ver con ese bloqueo. Entonces acá se ve la onda P normal, pero se ve más largo de lo normal. Y se marcó el complejo QRS, la onda T. Después fíjense, acá se marcó una onda P, acá se marcó una línea isoeléctrica, una siguiente onda P y luego un complejo QRS, la onda T. Acá la onda P, un retraso, otra siguiente onda P y un complejo QRS. Acá hay 2 ondas P. ¿Verdad? En un mismo ciclo hay 2 ondas P. ¿Y por qué ocurre eso? Porque como hay un bloqueo aquí, fíjense, el nódulo sinusal va a responder a este bloqueo. Entonces, si acá hay un bloqueo, el nódulo sinusal va a hacer 2 impulsos, o sea, va a despolarizar 2 veces la aurícula en un mismo ciclo. Por eso se marcan 2 ondas P. Porque al bloqueo que ocurre aquí, el nódulo sinusal responde. Bueno,
Después tenemos, entonces, el bloqueo de primer grado. El bloqueo de primer grado simplemente vamos a ver la onda P y un aumento del PR, ¿verdad? Pero con una sola onda P. En el bloqueo de segundo grado vamos a ver dos ondas P. Y en el bloqueo de tercer grado, ahí vamos a ver una onda P posterior, una siguiente onda P, otra onda P y luego el complejo QRS. Después otra vez. Vamos a ver tres ondas P antes del complejo QRS. Por eso el primer grado, segundo grado, tercer grado. En el de primer grado vamos a ver una sola onda P, pero con el fuerte, con el intervalo alargado. Pero una sola onda P. Mas entende? En el segundo vamos a ver dos ondas P. Esse é o segundo? Esse é o primeiro. Ese es el segundo, ¿verdad? El segundo hay móvil 1 y móvil 2, ¿verdad? En el segundo bloqueo hay dos tipos, el móvil 1 y el móvil 2. Y después está el del tercer grado, ¿verdad? Fíjense que acá la diferencia entre el móvil 1 y el móvil 2 es que el móvil 2 se le asemeja más al bloqueo del tercer grado. Pero acá vamos a ver la onda P posterior, ¿verdad? Después del complejo QRS ya vemos una onda P posterior y luego una onda P, ¿verdad? Y luego el complejo QRS, la onda P posterior y la siguiente onda P. O sea, hay dos ondas P. Com intervalo antes. Dos também. ondas P. Com intervalo antes. Todos são. O primeiro grado é uma onda P e intervalo antes. Sí, No segundo grado, duas ondas P e intervalo antes. sí, Terceiro grado, três ondas P e intervalo Así antes. mismo. Así mismo es. Acá nomás lo que hay que diferenciar bien, ¿verdad? Bueno, Só entendi isso até agora. bueno, y ahí está otra vez el bloqueo de primer grado. ¿Cómo era el bloqueo de primer grado? Auricular ventricular. Bloqueio. Primeiro grado, Fíjense, uma onda P ahí e justamente intervalo antes. onda P, intervalo PR grande, Isso. ¿verdad? ¿Cuánto de grande tiene que ser? Registrando 3. Pasar los tres cuadritos. 3 quadrinhos. Pasar los tres cuadritos. Mais 0,2. Sí. Después, Isso eu entendi. segundo grado, móvil 1. El del segundo grado, móvil 1. La mejor forma de diferenciar este de segundo grado, móvil 1, es siempre también mirando el intervalo. Fíjense que acá, en el del primer grado, todos los PR son iguales. Son largos, pero son iguales. Hay una onda P antes del complejo QRS. Siempre hay una onda P antes del complejo QRS, pero con intervalo grande. Y en todos los ciclos el intervalo tiene el mismo tamaño. O sea que acá hay 4 cuadritos, 4 cuadritos, 4 cuadritos, 4 cuadritos. Es regular, es regular. Eso es bloqueo AB de primer grado. Después está el de segundo grado, que es móvil 1. Já é irregular. Sí, ahí ya es onda P. Acá hay una onda P prácticamente normal, intervalo PR normal. El segundo ya es más grande. El tercero ya es más grande otra vez, ¿verdad? Ali já faltou um QRS ali. Sí. Y acá justamente, acá hay un intervalo normal, ¿verdad? Después hay un PR alargado, ¿verdad? Y acá falta un QRS, ¿verdad? Por eso hay dos ondas P consecutivas, ¿verdad? Dos ondas P consecutivas. Y así sucesivamente. En el siguiente ciclo así va a ser también. Un PR normal, un PR alargado y dos ondas P. ¿Me entienden? Bueno, después, ese entonces es el móvil 1. La misma cosa.
Pero acá se ve mejor. Ele é qual segmento que a gente vai ver isso? Qual, que é, qual, Quem? qual, V1, V2, V3, qual é o. V3. Aonde que a gente veio do V2, elétrico? V3. V2, V2, V3. Sí. V2 e V3. El Ok. grado 2 hay dos tipos, que es el móvil 1 y el móvil 2. Ok. Y después está el del tercer grado. Quero saber em qual derivação que a gente vê no elétrico. Visualização do En elétrico. D2 vamos a ver. D2. En D2. Bueno, y acá entonces otra vez. ¿Verdad? Ahí hay un PR normal, por decir así, ¿verdad? Acá hay un PR aumentado, ¿verdad? Después existe otro PR aumentado, ¿verdad? Acá hay dos ondas P, ¿verdad? Y así sucesivamente. Va aumentando el PR progresivamente. Esse é o 2. Bueno, después tenemos el móvil 2, ¿verdad? El bloqueo de segundo grado, el móvil 2, fíjense acá, es casi igual, ¿verdad? Solamente que acá vamos a ver el mismo PR, ¿verdad? Pero con dos ondas P, ¿verdad? En todos los intervalos vamos a ver dos ondas P. PR alargado. Bueno, ese es, entonces acá la misma cosa. Esto fue dos ondas P en todos los intervalos, ¿verdad? Dos ondas P en todos los intervalos. Aqui tem 3. Bueno, y después ya está el del tercer grado. Acá ya vemos tres ondas P. 3. Esse aqui já está largado sem PLS. Nossa Senhora. ¿Y dónde vemos la onda P? Generalmente la onda P se marca después del complejo QRS. Después se marca una siguiente onda P, una onda P antes del complejo QRS y se vuelve a marcar una onda P después del complejo QRS. Y ahí vemos tres ondas P consecutivas en todos los ciclos. Bueno, fibrilación auricular es esto. Fibrilación auricular desaparece la onda P. Y en vez de la onda P, se ve una turbulencia, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Y cómo vamos a saber de que esto es fibrilación auricular? Por el ritmo irregular. En la fibrilación auricular nunca hay ritmo regular. Nunca hay ritmo regular. Siempre es muy irregular. La fibrilación auricular desaparece la onda P, o sea que no podemos identificar la onda P porque aparece como una turbulencia. Eso es fibrilación auricular y se ve muy bien en el electrocardiograma, o sea, es imposible de equivocarse. Lo que sí podemos equivocarnos es entre la fibrilación y el flutter, ¿verdad? Solamente que en el flutter sí aparece como unos serruchos, que se le dice, ¿verdad? Y es mucho más aumentado las ondulaciones. Eso es el flutter. En la clínica, el flutter a veces causa más síntomas de inestabilidad que en la fibrilación auricular, y muchas veces la fibrilación auricular no presenta síntomas al paciente. Se ve también la fibrilación auricular en el 60% de los casos de hipertensión arterial o en pacientes con insuficiencia cardíaca. Del lado izquierdo es muy común ver la fibrilación auricular y el paciente se va a ir a la consulta normal para un control. Supongamos que yo tenga un paciente, ¿verdad? Cosa que pasó. Bueno, mi paciente llegó en la consulta y se fue a terminar en terapia intermedia. Así fue, ¿verdad? Y esta paciente, ¿verdad? Es una paciente conocida con insuficiencia cardíaca que hacía sus controles, ¿verdad? Y se fue a consultar y se le hizo el electrocardiograma y vimos su fibrilación auricular, pero su frecuencia cardíaca estaba muy aumentada. Estaba casi 300. Sí. Y ella no sentía nada, o sea, ella estaba normal, así bien normal. Pero finalmente por la frecuencia cardíaca muy aumentada
y su fibrilación auricular que llamó la atención, ¿verdad? Porque si esta paciente estaba con una insuficiencia cardíaca controlada, tomaba su medicamento como tenía que ser supuestamente y se alimentaba como tenía que ser, no iba a estar en ese estado su corazón. Entonces se tenía que ver en qué estado estaba ese corazón. Se le llevó al hospital para internarle, ¿verdad? Y se le hizo la ecocardiografía y su fracción de eyección era 21 nomás. No, es poquísimo. Y la fracción de eyección tiene que ser más de 60. El de ella estaba 21% de su corazón estaba funcionando. Por eso se le metió en terapia intermedia, para hacer un mejor control y monitoreo. Hasta hoy en día vive con un 25% de su corazón hace 5 años. Nossa. Con una buena medicación, ¿verdad? Y es lastimosamente esa paciente llegó a esa parte, ¿verdad? Porque no hizo un buen tratamiento. Después de que se fue a consultar, se le diagnosticó su fibrilación auricular y se le metió a terapia. Desde ahí empieza un tratamiento controlado, porque aparte de eso es diabética. Y así hay pacientes muy difíciles. Pero fíjense que nada es imposible, porque si esta paciente hace 5 años ya está viviendo con su corazón en un 25% y está súper bien. Y ahora se le puso es un dispositivo, ¿verdad? En donde, como es una persona que tiene insuficiencia cardíaca, en cualquier momento puede hacer una muerte súbita. O sea, puede hacer una fibrilación ventricular, donde para el corazón. Entonces, ¿qué hace este dispositivo externo? Se llama dispositivo automático externo, y cuando el corazón entra en paro, detecta y hace un choque para hacerle automáticamente una reanimación. Eso hace este dispositivo. Y se le colocó a la señora. Pode colocar em todo mundo, Vive não? con su dispositivo y bueno, está Ninguém mais fuera mal do de- coração. É um desfibrilador. Doutor, aí a medicação para esse é tipo um Poron? ¿Qué? Uma medicação para esse é um Poron? Para la fibrilación auricular no hay una medicación específica, solamente hay que hacer anticoagulación, no se hace cardioversión. Para fibrilação. La fibrilación auricular no se hace cardioversión, a no ser que no revierta con la medicación, se hace, pero si no, no. Normalmente estos pacientes con fibrilación auricular, como no tienen síntomas, lo que se hace es controlar su patología de base, porque una fibrilación auricular puede estar provocada por una hipertensión arterial no controlada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a controlar su presión y con eso va a revertir. Si tiene insuficiencia cardíaca, hay que controlar su insuficiencia cardíaca para revertir. Normalmente con la medicación se revierte y tiene que estar anticoagulado. ¿Por qué? Porque la fibrilación auricular, como el corazón está fibrilando, como la fibra, forman trombos, y esos trombos pueden causar CV, pueden causar un infarto, ¿verdad? O cualquier otra cosa. É dupla anticoagulante? Seria tipo AS com clopidogrel? Sí, bueno, esos son más antiplaquetarios, ¿verdad? Sim, Acá se usan Enox. los anticoagulantes. Ahora el que más se usa son los, ¿cómo es que se llaman? fibrinolítico não, né? No, Antiplaquetário, AS, se usan heparina. Enox. apixaban, los apixaban, son los que se usan ahora. Sí. É enoxaparina. Enox. Esses Enoxiparina. Que usava por causa do Covid também. Tinha que ser. Como é que é o nome? Sí. Enoxiparina é a mesma coisa. Não, mas é enoxaparina. Sí, y las heparinas también. Las heparinas sí, esas son las de primera elección siempre como anticoagulantes. Enoxaparina, né? Sí, siempre son las de primera elección. Bueno, Ai, doutora, pelo amor de Deus, não é prova mesmo? bueno, vamos a hacer un Intervalinho?